Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios por este hermoso tiempo y esta hermosa oportunidad que el Señor nos permite llegar a ustedes a través de este medio. Y nuevamente, hermanos, poder compartir la preciosa, maravillosa palabra del Señor. En esta hora, hermanos, quiero nuevamente regresar a nuestro tema y que nuevamente podamos meditar en nuestro tema, las tormentas de la vida. Cómo es importante que nosotros podamos comprender a la luz de la Escritura, hermanos, que todos atravesamos por tormentas. Y cuando hablamos de tormentas, pues claro, lo primero que se nos viene a nuestra mente son una tormenta eléctrica, una tormenta de viento, un huracán, un ciclón, una tempestad muy fuerte o grande que puede azotar nuestra ciudad, nuestra región, nuestro estado, nuestro país. Pero cuando hablamos de tormentas, hermanos, yo creo que también se nos viene a nuestra mente problemas, luchas, aflicciones, enfermedades, momentos de escasez, momentos de angustia, momentos de aflicción, momentos por los cuales en nuestra vida pasamos. Así es que yo le he titulado a esta serie Las tormentas de la vida, porque en nuestra vida pasamos por diversas tormentas. Hoy, hermanos, me gustaría compartir bajo el tema cuando se nos advierte de la tormenta, cuando se nos advierte de la tormenta. Déjeme decirle que esto pues lo puedo llevar, hermanos, a lo que en lo literal nosotros podemos entender, y ojalá, hermanos, para nosotros saber cuándo van a venir las tormentas, ojalá fuésemos como los meteorólogos. Un meteorólogo, hermanos, es un científico que estudia la atmósfera terrestre y los fenómenos que ocurren en ella para predecir el tiempo y también el clima. Eso es lo que es un meteorólogo. Entonces, un meteorólogo tiene la capacidad de estudiar la atmósfera terrestre, de estudiar, hermanos, lo que está pasando alrededor y poder determinar cuándo puede ocurrir un fenómeno. Por ejemplo, cuándo va a venir una ola de calor, cuándo va a venir un frente frío, cuándo va a estar lluvioso, cuándo va a estar nublado, cuándo va a estar soleado, o también cuándo puede venir una fuerte lluvia y esa lluvia puede venir con una tempestad o una tormenta. El meteorólogo también tiene la capacidad, por ejemplo, de determinar en relación a los huracanes cuándo es una tormenta tropical, cuándo se convierte en un ciclón o cuándo es un huracán. Si es un huracán categoría 1, categoría 2, 3, 4 o hasta 5, que es el más grande de acuerdo a la escala. Entonces, un meteorólogo, hermanos, tiene la capacidad de poder estudiar la atmósfera terrestre y darse cuenta de los fenómenos que ocurren en ella y poder determinar, hermanos, o predecir el tiempo y el clima. Ahora, ojalá nosotros fuésemos meteorólogos en poder predecir, hermanos, cuándo las tormentas o los problemas van a venir a nuestra vida, porque en ocasiones no lo sabemos. Solamente viene el problema, solamente viene la enfermedad, solamente viene la angustia, solamente viene la aflicción sin un previo aviso. El meteorólogo, pues bueno, por ejemplo, al salir en un noticiero o a salir en las redes sociales, pues uno se da cuenta, hermanos, y puede decir, bueno, tal día o tal fecha va a estar el clima muy bueno, va a estar soleado, va a estar nublado, o hay mucha probabilidad de lluvia, hay un 10% de lluvia, hay un 90 o 100% de lluvia, y podemos darnos cuenta con días atrás, hermanos, cómo va a estar cierto día, cómo va a estar cierta semana, y pues nosotros prepararnos. Si va a haber mucha calor, pues prepararnos a lo mejor con agua y con pues un aire acondicionado y todo lo demás. Si va a ser mucho frío, pues viceversa. Prepararnos, hermanos, con un abrigo, prepararnos con mucho café, mucho chocolate, con un calentador y todo lo necesario pues para pasar por ese tiempo o ese clima del frío. Pero ojalá nosotros, hermanos, en las tormentas de la vida fuésemos nosotros meteorólogos. Ojalá pudiésemos nosotros predecir cuándo va a venir una tormenta, cuándo va a azotarnos un problema, una enfermedad, una lucha, una tribulación, una aflicción. Lamentablemente, hermanos, no lo sabemos.
No lo sabemos, no hay una forma de que podamos estudiar para tal cosa o poder tener un conocimiento para tal cosa. Simplemente las tormentas o los problemas vienen a nuestra vida. Pero, hermanos, Dios, en su grande amor y su grande misericordia, aun aunque todavía no venga la tormenta, Él nos puede advertir que vamos a pasar por una tormenta o que vamos a pasar por un problema, y Él promete, aún en medio de la tormenta, aún en medio del problema, estar con nosotros. Hoy quiero hablarle, hermanos, de otra de las historias que encontramos en la palabra de Dios, en donde podemos ver, hermanos, el ejemplo de una tormenta. Y esto es, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 27. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 27. Y aquí, hermanos, podemos encontrar la historia de Pablo. Él ya había sido arrestado y había sido puesto al cuidado de un centurión. Y de este centurión, hermanos, llamado Julio, como dice el versículo 1, de la compañía Augusta, era el que pues tenía resguardado, iba a cuidar de Pablo hasta que pues fuera enviado a Roma, en donde iba a ser enjuiciado, ¿verdad? Y pues bueno, más adelante le iban a dar la muerte. Entonces iba a ser enviado a Roma, pero pues bueno, tenía que pasar por varias ciudades, varias provincias, y ellos, hermanos, se suben a una nave para poder ir de una provincia a otra, de una ciudad a otra, hasta que entonces llegaran a Roma. Pero ahí, hermanos, el apóstol Pablo recibió por revelación de Dios de que no se subieran a la nave, porque la nave iba a padecer o iba a adentrarse en una tormenta. Y eso lo podemos ver aquí, hermanos, a través de la palabra de Dios. Dice la escritura, vamos a leer desde el versículo 5. Hechos 27, versículo 5, dice: habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo, hermanos, él sabía por revelación de Dios que el adentrarse en el peligro que venía en el mar, en la tormenta que se iba a levantar en unos cuantos días más adelante, él les dice: si nosotros navegamos, si nosotros nos adentramos en el mar para ir, claro, a nuestro destino, quiero decirles que se me ha dicho a mí que la navegación va a ir con perjuicio, mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así es que no vayamos. Pablo, hermano, les estaba advirtiendo: no vayamos, no salgamos todavía, porque se va a levantar una tempestad, se va a levantar una fuerte tormenta, y eso nos va a ocasionar pérdidas tanto en el cargamento, la nave va a sufrir pérdidas, y nosotros también vamos a sufrir pérdidas. Dice el versículo 11: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste, e invernar, dice, ahí. Se acercaba, hermanos, era el otoño, se acercaba el invierno. Y pues bueno, en este tiempo, hermanos, en ese mar, en el mar Mediterráneo, en ese mar que iban ellos a zarpar para dirigirse a Italia, se levantaban, hermanos, pues tormentas, que más adelante se levantó este viento. Vamos a leerlo. Dice el versículo 3: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después
dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y Euroclidón, hermanos, lo que significa es que se levantan vientos muy fuertes en el mar Mediterráneo, hermanos, durante el tiempo del otoño y del invierno, y es muy peligroso que las naves naveguen durante este tiempo, porque lo más probable es que van a sufrir pérdida o iban a ser hundidas y se iba a perder el cargamento, se iba a perder la nave y se iba a perder toda la tripulación. Entonces, antes de esto, hermanos, Pablo ya les había advertido de que ellos no zarparan, de que ellos se quedaran en el puerto, que ahí invernaran y dejaran que pasara pues este tiempo, hermanos, del otoño acercándose al invierno, y luego ya después, ¿verdad? Pues en el momento de la primavera ellos podían salir y ellos podían zarpar para no encontrarse, hermanos, con la tormenta que se iba a levantar. Ahora, aunque claro, pues aquí, hermanos, se nos da un nombre específico de cómo se llamaban a estos vientos que se levantaban en esa área. Dice la escritura, hermanos, que al centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, queriendo decir que tanto el piloto, hermanos, y el patrón de la nave, o el capitán de la nave y el dueño de la nave, hermanos, ellos probablemente no sabían que se iba a levantar este viento huracanado y que los iba a azotar con mucha fuerza. Ellos probablemente ya conocían el tiempo, no era la primera vez que estaban navegando. Así es que de alguna manera, hermanos, podemos decir que ellos en realidad no sabían lo que iba a levantarse, no tenían algún conocimiento como los meteorólogos. Ellos no habían podido estudiar la atmósfera terrestre y los fenómenos, y no tenían una idea, hermanos, de cómo iba a estar el tiempo y cómo iba a estar el clima. Así es que ellos pues iban a adentrar en el mar. Pero el apóstol Pablo, hermanos, Dios le había hecho sentir de que no era el tiempo de zarpar, de que era el tiempo de quedarse quieto, que era el tiempo, hermanos, de permanecer ahí firme, de que era el tiempo, hermanos, de estar ahí y que pasara lo que restaba del otoño, lo que iba a venir del invierno, y luego ya su decisión más adelante la iban a tomar. Entonces, déjeme decirle, hermanos, esto lo podemos aplicar a nuestra vida, porque hay ocasiones, hermanos, que claro, nosotros no sabemos cuándo las tormentas se van a levantar, cuándo van a venir los vientos huracanados, cuándo van a venir los ríos, cuándo va a venir la lluvia. No sabemos cuándo van a venir los problemas, pero también, hermanos, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Y tenemos que poner mucha atención a la voz de Dios, porque cuando Dios nos dice que nos tenemos que quedar porque es para nuestro bien. Y si Dios nos dice que tenemos que avanzar, es para nuestro bien, porque Dios quiere que nosotros avancemos. Pero cuando nosotros, hermanos, somos desobedientes a la voz de Dios, y cuando Dios nos dice quédate quieto, no navegues, quédate en ese lugar, quédate en ese puerto, no salgas con la tripulación, no salgas con la nave, no salgas con el cargamento, quédate en ese lugar hasta que pase el tiempo del otoño, hasta que pase el invierno, hasta que pasen los vientos huracanados, y entonces después ya puedes salir. Porque déjame decirte, si tú navegas, si tú sales, si tú caminas, te vas a encontrar con una tormenta. Era lo que Dios le estaba diciendo a Pablo. Si ustedes navegan, se van a encontrar con una tormenta. Si ustedes zarpan de este puerto, se van a encontrar con una tormenta. Si ustedes no deciden invernar en este lugar y quedarse hasta después, para después salir, se van a encontrar con una tormenta. Dios le estaba advirtiendo a Pablo, hermanos, que si ellos no se quedaban quietos, si ellos no se quedaban en ese puerto, iban a encontrarse con una tormenta. Y Pablo lo dice, veo que la navegación va a ser con perjuicio, mucha pérdida. Vamos a perder cargamento, vamos a perder la nave, dice, y aún nuestras propias personas. Vamos a perder con nuestras propias personas. Así es que no salgamos, no vayamos a ningún lado. Pero dice la escritura, hermanos, que tanto el piloto y el patrón de la nave no le hicieron caso, estando, verdad, pues él
estando arrestado y estando él al cuidado de aquel centurión llamado Julio, dice la escritura, hermanos, que pues ellos decidieron salir. Y entonces, hermanos, comenzó una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Levantaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después, dice la palabra de Dios, que dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Al ver, hermanos, que no podían hacerle frente, al ver, hermanos, que era tan fuerte el viento huracanado, al ver que era tan grande la tempestad, la tormenta que estaban afrontando y querer ellos lucharla, dice la escritura que nos abandonamos a él, al viento huracanado, dice, y nos dejamos llevar. A ver hacia dónde nos lleva, a ver hacia dónde vamos a terminar, a ver en dónde este viento nos va a llevar. Y fíjense, hermanos, eso se pudo haber evitado si ellos hubieran obedecido a lo que Pablo estaba diciendo. Si ellos hubieran obedecido, hermanos, a lo que Pablo les estaba aconsejando de que no salieran, de que no zarparan, porque él veía que la nave iba a ser pérdida. Él miraba, hermanos, que la tormenta iba a ser fuerte y que ellos no iban a poder contra tal tormenta. Y conocemos la historia, hermanos, y podemos profundizar mucho, ¿verdad?, en esta historia tan profunda y tan maravillosa. Dice, y habiendo corrido a Sotavento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recorrer el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aperajos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza, dice, de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Me hubieran escuchado cuando yo les dije que no salieran, me hubieran escuchado cuando yo les dije no salgan. Y bueno, hermanos, vamos a seguir meditando en esta historia, porque esta historia tiene mucho que enseñarnos. Pero quiero decirle algo, hermanos. Cuando le he puesto de tema a este devocional, cuando se nos advierte de la tormenta, Pablo les había advertido sobre la tormenta, sobre lo que iba a venir, sobre el perjuicio, hermanos, como dice aquí, y la pérdida que ellos iban a obtener si ellos zarpaban y navegaban. Se iban a enfrentar con la tormenta, y la tormenta les iba a ser, hermanos, ellos iban a perder mucho. Iban a perder el cargamento, iban a perder pertenencias, iban a perder la nave, iban a perder o podían perder hasta sus propias vidas, si ellos solamente hubieran escuchado a la voz de Pablo. Y eso es, hermanos, lo quiero aplicar en el sentido espiritual. Nosotros, escuche bien, nosotros no somos meteorólogos. A lo mejor usted puede tener ese estudio y usted dice: pastor, pues yo soy meteorólogo. O ¿sabe qué, pastor? Yo sé, por ejemplo, hubo unos en el tiempo de Jesús que sabían los tiempos, y cuando el cielo iba a estar de una manera, ellos sabían que iba a suceder esto, y cuando el cielo iba a estar de esta otra manera, se sabía que iba a suceder esto, hermanos. Y pues bueno, tenían un poco de conocimiento, y Jesús les dice: ojalá así supieran cuándo iba a ser mi venida. Pero podemos nosotros, hermanos, decir que a lo mejor no tenemos el estudio de la meteorología. A lo mejor no conocemos el estudio de poder estudiar la atmósfera terrestre y los fenómenos que ocurren en ella para poder predecir el tiempo y el clima. A lo mejor eso no lo sabemos. A lo mejor por conocimiento sabemos que cuando está de una manera va a suceder esto, cuando está de esta otra manera va a suceder esto otro.
Por ejemplo, hermanos, por ejemplo, cuando uno amanece y por ejemplo amanece con mucha neblina, muchas personas han dicho que la neblina es una señal, hermanos, de que pues a mediodía o en la tarde va a haber mucho sol. Y otros dicen que si el cielo está estrellado es porque va a nevar, y otros dicen que si el cielo está así es porque va a ser mucho frío, o si el cielo está así es porque va a ser mucho calor. Bueno, a lo mejor tenemos algo o un poco de conocimiento respecto a eso, pero a lo mejor no somos meteorólogos para saber en relación al tiempo y al clima. Y si no sabemos en eso, hermanos, pues también en algo que sí no sabemos cuándo van a venir son las tormentas de la vida. Los problemas de la vida, eso sí que no lo sabemos. Nos gustaría saber cuándo vamos a ser azotados por una tormenta, cuándo va a venir, hermanos, a lo mejor una enfermedad o una pérdida o una aflicción o una lucha o una prueba, pero no lo sabemos. Un día estamos bien y al otro día ya estamos pasando por una tormenta. Un día estamos bien y al otro día, hermanos, ya estamos naufragando en alta mar. Un día estamos bien y al otro día, hermanos, hemos sufrido pérdidas. Entonces no lo sabemos. Pero hay algo, hermanos, que tenemos que tener claro, y es que Dios a su pueblo, a sus hijos, muchas veces, hermanos, antes de que nosotros vayamos a atravesar por la tormenta, Él ya nos advierte. Él nos advierte que va a venir una tormenta. Y Él nos dice, no vayas por ese camino porque va a venir una tormenta. No vayas tras ese pensamiento porque va a venir una tormenta. No salgas de este lugar porque vas a levantar o se va a levantar en contra tuya una tormenta. No hagas esto porque entonces vas a pasar por una tormenta. Pero a veces nosotros, hermanos, somos tan sabios, como dice la Escritura, somos tan sabios en nuestra propia opinión. Y la Escritura dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos a Dios. Pero somos tan sabios en nuestra propia opinión y pensamos saber más que Dios y conocer más que Dios. Y entonces, hermanos, zarpamos. Comenzamos a navegar. Comenzamos a salir mar adentro. Y al final nos damos cuenta que aunque se nos advirtió de una tormenta, nosotros no hicimos caso. Pero luego ya estamos en la tormenta y ya es demasiado tarde. Estamos en la tormenta, hermanos, y ya no podemos hacer nada. Estamos en la tormenta y queremos luchar contra la tormenta y nos va a pasar lo que a ellos. Dice la Escritura que ellos, hermanos, dice, y siendo arrebatada la nave, versículo 15, dice, y no pudiendo poner proa al viento, dice, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Dios no quiere que nos abandonemos a nosotros mismos en la tormenta. Dios no quiere que nos dejemos llevar por la tormenta. Dios nos está evitando que pasemos por la tormenta si solamente podemos escuchar su voz antes y no navegar y no salir del puerto. Si tenemos que invernar, vamos a tener que invernar. Si tenemos que quedarnos en ese puerto, vamos a quedarnos en ese puerto. Si tenemos que quedarnos en aquel lugar, vamos a quedarnos en aquel lugar. Pero no navegue en su propia opinión, no navegue en su propio conocimiento, no navegue en sus propias fuerzas, porque al final se va a encontrar con un viento huracanado, se va a encontrar con una fuerte tempestad. Y por más que usted luche, por más que usted quiera controlar su nave, o controlar su vida, o controlar su hogar, o controlar su familia, va a ser demasiado tarde y usted va a tener que dejarse llevar. Cuando fuimos advertidos que venía una tormenta, que se iba a levantar una tormenta, y que esa tormenta iba a ser para perjuicio y pérdida, para perjuicio y pérdida nuestra. Así es que, hermanos, seamos obedientes a la voz de Dios. Si Dios nos dice que nos movamos, vamos a movernos. Pero si Dios nos dice que nos quedemos en el puerto, vamos a quedarnos en el puerto. Si Dios nos dice no te muevas, no hay que por qué movernos. Si Dios nos dice aquí quédate, aquí vamos a quedarnos, porque Él sabe lo que está allá. Nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos que se va a levantar una tormenta, pero Dios sí lo sabe. Dios se lo había puesto en el sentir a Pablo, y por eso Pablo les advirtió antes de salir: no salgamos, no salgamos, porque Dios me dice que esta navegación va a ser para perjuicio y para pérdida. Vamos a perder el cargamento, vamos a perder a la nave y también nosotros. No salgamos, pero no le hicieron caso.
quisieron salir, quisieron navegar en su propia opinión, en su sabiduría, en su conocimiento y no en lo que Dios había dicho. No le hicieron caso a Pablo, ignoraron a Pablo, o en otras palabras, ignoraron la advertencia de aquel que lo sabe todo, y su nombre es Cristo Jesús. Él, hermanos, Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Así es que confiemos en Él. Confiemos en el mejor meteorólogo, que es nuestro Dios, porque Él sabe los tiempos que vienen hacia nuestra vida. Él sabe los tiempos futuros. Él sí los conoce. Nosotros como meteorólogos, hermanos, nos podemos equivocar. Y si algún meteorólogo me llega a estar escuchando, hermanos, pues el meteorólogo, hermanos, es un 50 y 50. Porque puede estar bien, puede estar correcto, puede estar incorrecto y completamente decir una mentira o decir una verdad. Porque puede decir el día de mañana se espera lluvia y se llega el día de mañana y nosotros nos preparamos y la lluvia, bien, gracias, ¿dónde está? Y no llovió y creímos que iba a llover, o creímos que iba a hacer mucho calor y estuvo nublado, o creímos que iba a hacer mucho frío y no, el frío ni nos hizo nada. Y ahí andamos preparando para el frío esto y el otro y se equivocan. Pero el mejor meteorólogo, que es nuestro Señor Jesucristo, Él sabe todas las cosas, Él sabe los tiempos. La Escritura dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así es que en relación a los tiempos y al clima, quien sabe más y quien es un experto, porque Él los creó, porque Él los hizo, porque por Él están ordenadas todas las cosas, hermanos, es nuestro Dios. Así es que si nuestro Dios nos dice quédate, no salgas, encalla en este puerto y no salgas a alta mar, tenemos que quedarnos, porque Él sabe que allá en el mar nos espera una tormenta y Dios nos está evitando que vayamos directamente a esa tormenta, así como se lo estaba diciendo a Pablo. Así es que, hermanos, si Dios dice adelante, vamos adelante, pero si Dios dice quédate en el puerto, no navegues, no salgas a alta mar, tenemos que obedecerle. Porque si no le obedecemos y caminamos, hermanos, en nuestra voluntad y en nuestra propia opinión, pues nos vamos a dar con la sorpresa, hermanos, de que allá, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con una tormenta, un viento huracanado. Y no queremos, hermanos, que nos pase lo que a ellos, de abandonarnos al viento y dejarnos llevar por el viento. Eso no. Dios nos está advirtiendo. Dios nos está advirtiendo de que viene una tormenta y que mejor nos quedemos en tierra, de que mejor nos quedemos en el puerto, de que mejor no salgamos a la mar. Y si Él nos dice que nos quedemos acá es por algo, porque Él, hermanos, está evitando que allá suframos pérdida, que allá, hermanos, suframos perjuicio, que allá suframos tantas cosas. Dios nos está evitando todo eso. Por eso tenemos que hacerle caso al mejor meteorólogo, que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo sabe todo, Él conoce todo, Él tiene en sus manos el tiempo y el clima. Nosotros no sabemos cuándo viene una tormenta, pero Él sí la sabe, Él sí la sabe, Él sí lo conoce todo. Así es que, hermanos, cuando Él nos diga no salgan, quédense en el puerto, no salgan a alta mar, quédense encallados, quédense aquí, tenemos que quedarnos, es para nuestro bien, tenemos que ser obedientes. Así es que, hermanos, cuando se nos advierte de la tormenta, y el único que nos puede advertir cuando viene una tormenta a nuestra vida es Dios. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Seamos obedientes a Él y recibamos, hermanos, las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Nos vemos, hermanos, la próxima semana en nuestro próximo devocional. Seguiremos hablando bajo el tema las tormentas de la vida. Seguiremos aquí mismo en Hechos capítulo 27, porque este pasaje tiene mucho que enseñarnos y nosotros mucho que aprender. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones a todos. Bendiciones, Iglesia Centro de Alabanza Nueva Vida, en el nombre de Cristo Jesús.